Mucho antes de ser conocido como el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes fue simplemente un joven más entre los campos de cultivo del estado de Sinaloa, un lugar donde el esfuerzo, la tradición y también la sombra del narcotráfico convivían en un equilibrio precario. Amado nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una comunidad perteneciente al municipio de Navolato. Fue uno de 11 hermanos en una familia modesta. Desde muy joven, aprendió que la vida en Sinaloa no ofrecía muchas salidas. La agricultura o el negocio clandestino parecían los únicos caminos posibles. Pertenecía a una familia con conexiones profundas en el mundo del narcotráfico. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, ya era una figura clave dentro del Cártel de Guadalajara, la organización que en ese entonces dominaba buena parte del tráfico de drogas en México. A través de su tío, Amado tuvo acceso a un mundo que combinaba la riqueza extrema, la influencia política y la violencia silenciosa. Entró al negocio desde abajo, como operador logístico, organizando envíos de droga hacia Estados Unidos, aprendiendo a moverse en las sombras. Era un aprendiz astuto. Observaba, tomaba nota y, sobre todo, entendía algo que pocos a su alrededor parecían comprender en ese momento. El tráfico de drogas no era solo cuestión de violencia o territorio, era un asunto de logística a gran escala. Amado Carrillo intuyó que quien dominara los cielos dominaría el negocio. Desde esos años tempranos empezó a trabajar con avionetas, coordinando rutas aéreas clandestinas que poco a poco le darían el apodo que marcaría su leyenda, el Señor de los Cielos. Mientras otros cárteles competían a sangre y fuego en las calles, Amado pensaba en redes más amplias, crear una flota aérea privada, usar tecnología, corromper autoridades migratorias y militares, construir rutas estables que aseguraran ganancias ininterrumpidas. Así, con paciencia, estrategia y frialdad, el joven que alguna vez caminó por caminos de tierra en Guamuchilito empezó a construir su imperio en silencio. No necesitaba la fama inmediata. Lo que buscaba era control y tiempo. Amado Carrillo Fuentes no estaba destinado a ser un sicario más. Estaba destinado a reescribir las reglas del narcotráfico en México, desde las alturas. A mediados de los años 80, Amado Carrillo Fuentes ya no era un operador más dentro del mundo del narcotráfico. Era un estratega. Mientras otros peleaban calle por calle, Amado dominaba las rutas desde el aire. Su idea era simple, pero revolucionaria: crear una flota de aviones comerciales para transportar toneladas de droga, de manera más rápida, segura y rentable que cualquier otra organización. Adquirió al menos una docena de aviones Boeing 727, aeronaves capaces de transportar enormes cargas. Cada vuelo podía mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y de ahí hacia Estados Unidos. La red de distribución que Carrillo construyó no solo incluía a México, tenía alianzas directas con los principales cárteles colombianos, entre ellos el de Cali, y mantenía conexiones con figuras clave de los remanentes del imperio de Pablo Escobar. El flujo era constante. Toneladas de cocaína viajaban hacia el norte y millones de dólares en efectivo regresaban hacia el sur. Un circuito casi perfecto que enriquecía tanto a Amado como a sus aliados. Carrillo no era solo un traficante, era un financiero. Para lavar las enormes cantidades de dinero, invirtió en bienes raíces, hoteles, constructoras y bancos en países como Chile, Uruguay y México. Su habilidad para mover y esconder fortunas lo distinguía de otros capos de su tiempo. Gracias a su riqueza, cultivó relaciones no solo con otros narcotraficantes, sino también con empresarios, policías y políticos.
Su red de protección era tan extensa como su flota aérea. En su apogeo, Amado Carrillo era uno de los hombres más ricos de México. Se decía que su fortuna superaba los 25.000 millones de dólares. Un imperio silencioso, sin necesidad de extravagancias mediáticas. Su poder se sentía en cada aduana, en cada aeropuerto clandestino, en cada pista de aterrizaje improvisada en la selva. Pero toda red, por más extensa que sea, empieza a tensarse con el tiempo, y la riqueza de Amado Carrillo, su flota y su poder no pasarían desapercibidos para siempre. Para mediados de 1997, Amado Carrillo Fuentes ya no era solo un capo poderoso, era el hombre más buscado de México y uno de los objetivos prioritarios para Estados Unidos. Su creciente influencia, su fortuna y su control sobre el tráfico de drogas le habían granjeado enemigos tanto dentro como fuera del crimen organizado. La presión era insostenible. Carrillo sabía que su rostro ya no podía seguir circulando libremente. Buscando una salida desesperada, Amado decidió cambiar su identidad. Para ello, planeó someterse a una cirugía plástica mayor, que alteraría por completo su rostro y sus huellas dactilares. El 3 de julio de 1997, ingresó al Hospital Santa Mónica, en Ciudad de México, bajo un nombre falso. 2 cirujanos plásticos de renombre fueron contratados en secreto para realizar el procedimiento. La cirugía debía durar varias horas. La promesa era una nueva vida. Sin embargo, algo salió mal. Las versiones oficiales indican que Amado sufrió complicaciones derivadas de un paro cardiorrespiratorio provocado por la anestesia. La noticia de su muerte se filtró rápidamente, generando confusión, sospechas y teorías de conspiración. ¿Realmente murió en la sala de operaciones o fue víctima de un plan para eliminarlo? La incertidumbre se incrementó 4 meses después, cuando los 2 cirujanos que participaron en la operación aparecieron muertos, sus cuerpos brutalmente asesinados. Oficialmente, sus muertes nunca fueron esclarecidas. Se realizó un funeral privado en su natal Sinaloa, bajo estricta vigilancia. Cientos de personas asistieron, algunas más por temor que por respeto. Para muchos, el ataúd que descendía en la tierra no contenía un cuerpo, sino un misterio que nunca sería resuelto. El Señor de los cielos había caído, pero su muerte dejó más preguntas que respuestas, y su legado seguiría contaminando las calles, los cielos y la política de México por muchos años más. Con la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez, una de las organizaciones criminales más poderosas de la época, quedó a la deriva. El vacío de poder no tardó en abrir grietas profundas y sangrientas. La estructura que Carrillo había diseñado con precisión militar comenzó a fragmentarse. Sus hermanos, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, intentaron mantener el control. Vicente tomó el liderazgo operativo mientras Rodolfo manejaba asuntos financieros, pero el mundo que heredaron era muy distinto al que Amado había construido, más fragmentado, más violento, y bajo la mirada constante de las autoridades. El Cártel de Juárez también enfrentaba amenazas externas. Antiguos aliados, como Joaquín, el Chapo Guzmán, e Ismael el Mayo Zambada, aprovecharon el debilitamiento para expandir la influencia del Cártel de Sinaloa. Lo que antes era un imperio unificado se convirtió en un mosaico de territorios disputados a sangre y fuego. Ciudad Juárez, en particular, se transformó en uno de los epicentros de la violencia más brutal del país. La guerra no solo se libraba entre cárteles, los ciudadanos también pagaban el precio. Extorsiones, secuestros, ejecuciones públicas. La vida cotidiana
se convirtió en una ruleta rusa para miles de familias. La presión de las autoridades y los enfrentamientos internos debilitaron aún más la organización. Rodolfo Carrillo Fuentes fue asesinado en 2004. Vicente sería capturado en 2014, marcando así el fin operativo del cártel como se conocía. El imperio que Amado Carrillo Fuentes construyó con paciencia y estrategia se desmoronó en cuestión de años. Como muchos imperios antes, cayó no tanto por enemigos externos, sino por las fracturas internas que dejó su ausencia. La muerte de Amado no cerró un ciclo, abrió uno mucho más oscuro. Uno donde el narco dejó de ser una operación secreta y se convirtió en una guerra abierta por el control de México. La versión oficial dice que Amado Carrillo Fuentes murió en un hospital privado tras complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, desde el primer momento, las dudas comenzaron a crecer como sombras imposibles de disipar. Demasiados elementos no encajaban, inconsistencias en el acta de defunción, testimonios contradictorios y la falta de pruebas públicas definitivas que confirmaran su muerte de manera irrefutable. 4 meses después de su supuesta muerte, los 2 médicos que lo operaron fueron encontrados asesinados en circunstancias sospechosas. Algunos aseguraban que fueron silenciados para ocultar la verdad, que Amado jamás murió en ese hospital. Las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Fue su muerte una farsa elaborada? ¿Escapó del país bajo una nueva identidad? ¿Acaso pactó su desaparición con altos funcionarios a cambio de su silencio? Algunos investigadores señalaron que fingir su muerte era la única vía real para salvar su vida, dados los enemigos que había acumulado. Otros, en cambio, creen que fue víctima de una traición interna, un golpe calculado por rivales. Durante años, se reportaron avistamientos de Amado Carrillo en lugares tan dispares como Argentina, Chile y Cuba. Siempre rumores, nunca confirmaciones, siempre un rastro frío que parecía desvanecerse justo antes de poder atraparlo. El mito de Amado Carrillo Fuentes creció con cada año que pasaba. Series de televisión, novelas y documentales alimentaron la leyenda de un hombre que, según algunos, fue lo suficientemente inteligente y poderoso para desaparecer a voluntad. ¿Murió realmente el Señor de los Cielos aquel día de julio de 1997? ¿O simplemente despegó hacia una vida nueva, lejos de las cámaras, los tribunales y la sangre? La respuesta sigue flotando en el aire. Amado Carrillo Fuentes construyó un imperio sin igual. Dominó los cielos, multiplicó su fortuna y transformó el mundo del narcotráfico con inteligencia estratégica y una visión que pocos lograron igualar. Pero su legado va más allá de la riqueza o del mito. Su ascenso y caída dejaron cicatrices profundas en México, cicatrices que aún hoy se sienten en las calles, en las instituciones y en la memoria colectiva. El Señor de los Cielos simbolizó para muchos el sueño del poder absoluto, pero también la tragedia de un país atrapado entre el crimen organizado y la falta de oportunidades reales. Después de su muerte, la fragmentación de los grandes cárteles solo trajo más violencia, más muertes, más desapariciones. Lo que alguna vez fue un imperio silencioso se transformó en un caos de múltiples facciones en guerra. El caso de Amado Carrillo es una advertencia. El crimen organizado no se extingue con la caída de un solo hombre. Mientras existan las condiciones que permiten su crecimiento, corrupción, pobreza, desigualdad, su sombra seguirá extendiéndose. Sin embargo, también hay resistencia. En cada familia que busca justicia, en cada joven que elige un camino diferente, en cada comunidad que no se rinde, está la esperanza de un futuro distinto.
Amado Carrillo Fuentes dejó huellas imborrables en los cielos. Pero el verdadero reto de México es escribir nuevas historias aquí, en la tierra, donde aún hay mucho por sanar y reconstruir. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.